26M. Elecciones municipales, autonómicas y europeas 2019. Cadena SER. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este horario poco habitual para Radio Aranda, pero muy especial desde luego en este momento. El próximo 26 de mayo, quienes vamos a ir a votar, nos vamos a encontrar con 3 urnas en las mesas electorales. Elegimos cómo será el Parlamento Europeo, cómo serán nuestros ayuntamientos y también votamos para configurar el Parlamento Regional, el que elegirá además a un nuevo gobierno en la Junta de Castilla y León. Por eso también en nuestra programación especial, con motivo de las mencionadas citas electorales, esta tarde hemos convocado a los 3 procuradores con origen ribereño en las Cortes Regionales. Sabemos que las circunscripciones son provinciales, la nuestra desde luego es la de la provincia de Burgos, pero especialmente hemos querido contar con estos 3 procuradores que tienen una vinculación particular con la Ribera del Duero durante la actual legislatura, también algunos de ellos en momentos anteriores, pero en los 3 casos además aspiran a revalidar sus cargos. Así que les saludamos. Máximo López, procurador del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis Briones, procurador por el Partido Socialista. Buenas tardes, Luis. Hola, muy buenas tardes. Y José Ignacio Delgado, procurador del Grupo de Ciudadanos. Buenas tardes, José Ignacio. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una primera pregunta introductoria antes de entrar en algunas cuestiones que nos parecen especialmente relevantes. Les pedimos agilidad, que en un minuto y medio puedan hacer sus consideraciones, pero antes de entrar en uno de esos bloques temáticos, sí que nos gustaría comenzar por preguntarles a los 3, voy a empezar además por orden ascendente, ¿qué consideran que ha supuesto la presente legislatura regional para Aranda y la comarca? José Ignacio Delgado. Pues la verdad que la presente legislatura pudo ser mucho más para Aranda y la comarca, pudo ser mucho más, y lo resalto. Y se ha quedado pues en una serie de intenciones que aquí tenemos paralizado, como bien sabemos todos, y todavía, eso sí, parece ser, según se acercan las elecciones, ahora dice el Partido Popular que el Hospital de Aranda, por ejemplo, ya va a empezar, aunque todos hemos puesto las dudas al respecto, donde no se ha avanzado tampoco a nivel nacional con la autovía del Duero, esa autovía de la vergüenza y de los sinvergüenzas, porque no tiene otro nombre ya, que llevamos casi 30 años de retraso, donde tampoco se ha avanzado, por mucho que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista prometan tanto el tren directo, donde tenemos esa circunvalación, esa ronda este, que desde octubre de 2010 hemos hecho varias intervenciones desde Ciudadanos, este procurador en concreto, recordando que desde octubre de 2010 el presidente de la Junta dijo que inmediatamente se iba a retomar y a seguir, y estamos en el 19 y todavía estamos con, ya sabemos, el estudio. O sea, falta mucho por hacer. Aranda, yo creo que a pesar de todo, tiene unos grandes empresarios, una gran población y ciudadanos que tiramos del carro como podemos, a pesar de los obstáculos, pero desde luego estamos perdiendo muchas oportunidades. Luis Briones, ¿qué ha supuesto esta legislatura para Aranda y la comarca? Bueno, pues yo creo que ha sido una legislatura en negro. Lamentablemente tenemos que decirlo así. ¿Por qué? Bueno, pues nació con muchas ganas, con el deseo de que grandes proyectos pudieran plasmarse. Los proyectos son los manidos, porque van a ser los mismos ya que no se han resuelto. Hablamos del hospital, el tema del tren, el tema de la A11, el tema de la circunvalación el tema de carreteras. En fin, para nosotros es una legislatura perdida. Es aquella legislatura de las promesas incumplidas. Y por lo tanto creemos que es un momento importante, es un momento histórico para esta comunidad. Por eso nosotros estamos convencidos de que ha llegado el cambio tras 32 años de gobierno del Partido Popular. Fíjese, les voy a dar un dato importantísimo. En 10 años la provincia de Burgos ha perdido 20.000 habitantes, como para no verla en negro. Máximo López, desde el Partido Popular, que además es quien ha estado en el gobierno y las anteriores legislaturas, ¿qué ha supuesto para Aranda? Bueno, lógicamente no cabe hacer un análisis de la Ribera como algo ajeno a Castilla y León. Debemos de tener en cuenta pues ese autonomismo útil del que ha hablado tanto ese gran presidente de la Junta de Castilla y León, que ha sido Juan Vicente Herrera, ese autonomismo útil que es llevar los servicios a cada uno de los ciudadanos de Castilla y León al margen de donde vivan, si en ciudades, si en un medio rural, urbano. Y ahí, bueno, pues esos 3 grandes servicios, sanidad, educación, servicios sociales, esa gran apuesta que ha tenido la Junta de Castilla y León por consolidarlo. Y bueno, en el caso de Aranda, pues bueno, ahí estamos viendo el caso del hospital, que se están dando los pasos
que corresponden para un hospital como el que se merece Aranda y la comarca, y además dimensionado ya no solo para los municipios de la Ribera del Duero burgalesa, sino pues municipios próximos de la provincia de Segovia o de Soria, que también hacen vida en Aranda, y es importante que eso se haya tenido en cuenta. Efectivamente, pues habla de la A11 o del tren directo, evidentemente no son competencias de carácter autonómico, pero una comunidad autónoma debe defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Pues vamos ya a introducirnos en algunos de los asuntos que además ustedes han mencionado, porque desde luego lo más importante que tenemos sobre la mesa, por importancia, por urgencia, porque es un asunto de total actualidad, es desde luego la sanidad, al que en este tiempo le queremos dar prioridad. Ha sido siempre caballo de batalla para la población ribereña. Echando la vista atrás, no es ahora el único momento en el que la población ha reclamado atención a este asunto, pero sí es cierto que en el último medio año la crisis por la falta de médicos y por algunos servicios que se han visto muy dañados en nuestro entorno, en el contexto de Castilla y León, pero especialmente en nuestro entorno, ha sido quien lo que ha hecho que saltara el detonante. Decían en algún momento las asociaciones que lideran esta reivindicación, pedíamos el hospital, tuvimos que pedir después que el hospital tuviera especialistas, ahora ya hemos tenido que pedir incluso que la atención primaria los tuviera. Yo les pregunto una cosa muy concreta, desde sus formaciones políticas, ¿cómo plantean abordar una cosa tan concreta como la falta de médicos? Y, a ser posible, a medio plazo o a corto plazo. José Ignacio Delgado. Nosotros ya hemos dicho, no nos gusta vender humo ni otras cuestiones raras, que este problema de la falta de médicos no es de ahora. Este problema de la falta de médicos y de especialistas y de enfermeras viene de hace muchos años. Los dos gobiernos que nos han antecedido, el Partido Popular y el Partido Socialista, tienen mucha culpa de ello, porque efectivamente las previsiones de médicos es totalmente alarmante. Ten en cuenta además que en esta comarca y en esta provincia se van a jubilar, como hemos denunciado también desde Ciudadanos, pues 3 médicos más en los próximos, yo creo, próximo semestre, con lo cual todavía se va a agudizar, digamos, todavía la crisis. Hemos reclamado por activa y por pasiva, como bien sabes, todo el tema de los EIR, de los médicos MIR, y desde luego la planificación, y así lo reconoce la propia ministra de Sanidad actual y los anteriores, es que realmente tanto se ha restringido el número de médicos que al final está pasando lo que está pasando. Pero lo que está claro es que hay que tomar el toro por los cuernos y hacer lo que tenemos que hacer. Medidas concretas. Sí, medidas concretas. Tenemos que contratar mucho más médicos, incentivar a los hospitales, sobre todo periféricos, dar una puntuación especial para que puedan venir aquí y desde luego también unas retribuciones adecuadas. No es normal que haya contratos en precario y que nuestros médicos se vayan a Portugal, a otras comunidades autónomas. Es inadmisible. Luis Briones, Partido Socialista. Bien, nosotros la verdad es que el tema de la sanidad siempre nos ha preocupado, como a todos los ciudadanos de Aranda y de la comarca. Y es cierto que la Junta de Castilla y León no está siendo lo sensible que merece precisamente esta zona que tantísimo está contribuyendo con los impuestos. No solamente con el tema del hospital, que vemos que pasa el tiempo y al final pues no lo vamos a ver, pero ha surgido un problema que yo creo que es el que ha creado la alarma ahora mismo en esta comunidad autónoma y concretamente en Aranda y en la Ribera, y es que los especialistas se han empezado a ir. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son esas causas? ¿Por qué se van? ¿Por qué no vienen a nuestra ciudad? Pues no vienen primeramente porque a los especialistas no se les está valorando suficientemente. En segundo lugar, porque esos incentivos que se están aplicando en otras comunidades autónomas no se están aplicando aquí, precisamente cuando se habla de despoblación y con la pérdida de habitantes, de personas en estos últimos 10 años. Y en tercer lugar, porque lo ponía yo hace bastante tiempo, ponía el ejemplo, no es normal que una persona que haga ruedas a la que hay que pagarle en condiciones, hay que pagarle un salario, yo creo, digno, bueno, pues prácticamente cobre un poquito menos que un especialista. El especialista no se siente valorado y en algunos casos, y termino, se siente maltratado. Por eso ellos solo piden, por favor, que se les reconozca la carrera profesional también. Y eso nos vendrá bien a todos los ciudadanos de Aranda y fundamentalmente a aquellas personas que más los están necesitando. Efectivamente, pues el reciente concurso de traslados pues ha hecho que un problema que ya existía pues se agudice y bueno, hasta ahora el tema más candente pues era la
la construcción del nuevo hospital, pero faltan médicos y hay que atraerlos, y muchas veces ya no es tanto las condiciones económicas, sino que en su carrera profesional se reconozca estas plazas de difícil cobertura, y por eso pues es importante que haya una normativa que reconozca estos servicios en zonas pues que es difícil cubrirlo, y bueno, pues luego hay determinadas medidas puntuales que se pueden ir tomando y que nosotros como partido pues las hemos propuesto en alguna proposición no de ley, como es por ejemplo instar al Ministerio de Sanidad a que se reacrediten de modo inmediato las 4 plazas de formación MIR de medicina familiar y comunitaria que existían en los hospitales de los Santos Reyes, de Aranda, y el de Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. Lógicamente no es atacar el núcleo del problema, pero siempre pues serán 4 médicos más, y bueno, y además les doy una noticia, y es que hoy mismo ha recibido el hospital la comunicación de que se le ha reacreditado. Una proposición no de ley que bueno, pues tuvo un consenso bastante amplio. No sé si hay apoyo. una réplica corta de un minuto. No, simplemente, hoy mismo, sí, bueno, ha saltado los medios de comunicación la polémica del Consejo Autonómico de Enfermería, que se han quejado del famoso examen de enfermería, que hacen falta especialistas, hace falta enfermeros, hace falta médicos. Desde luego lo que pasa en esta comunidad autónoma no es normal. Es decir, hay otras comunidades autónomas que son, digamos, más ágiles, y desde luego lo de este examen último ha debido ser, pues como los anteriores, han puesto quejas ya de que ni se ajustaba al temario, ni mucho menos, y encima, en fin, dificultando un poco la necesidad de cubrir esas plazas. Siempre hay polémicas, como bien sabemos todos, cada vez que hay oposiciones de enfermería o de medicina. Siempre, es increíble. Solo un pequeño matiz. Yo creo que es muy importante, es decir, esto no es consecuencia de que algo, es decir, la falta de médicos y de enfermeros, de personal, porque se han ido porque ha habido unos recortes salvajes. Claro. Ha habido unos recortes salvajes, y al final se ha recortado en plazas MIR, porque una cosa es la provisión que hay que hacer y otra cosa es los que pide la comunidad autónoma, y no se han pedido en un momento determinado. Me parece que hay un dato por ahí significativo que habla de más 500 médicos MIR que podían tener esa facultad de haber seguramente recalado en nuestra comunidad autónoma, y no se pidieron. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta para no volver a caer. Ya, pero por eso las responsabilidades son del Partido Popular y Partido Socialista. Yo creo que el grueso no es que se hayan ido, es que no existen. O sea, tenía que haber habido esa planificación a 10 años, a 15 años, que es lo que tarda en formarse médicos, y bueno, yo creo que todo el mundo sabemos pues de chavales y chavalas que quieren estudiar medicina, les piden notas tan estratosféricas que no pueden formarse en la profesión que es la ilusión de su vida, y esos dentro de 10 años, cuando no hayan hecho medicina, no es que no se hayan ido, no, es que no se les ha dejado formarse. O se tiene que ir a otras comunidades autónomas, que es mucho más fácil llegar a esas facultades de medicina, porque la ABAU no es única para todas. Solamente una cosa. Es una en educación nos meteremos después. Sí, solamente una cosa. ¿Se ha hecho bien la gestión desde este hospital? Yo haría esa pregunta también, porque hay muchas voces que están criticando precisamente contra la gestión que se llevó con anterioridad, seguramente en el tema de muchas de las plazas. Lo decías tú, lo decía el compañero. ¿Cómo se pueden hacer a día de hoy contratos de 20 días y de 15 días por este hospital? De médicos. Un médico que viene de Soria se vuelve. ¿Por qué? Pues porque ya no quieren quedarse aquí, porque se les ha tomado el pelo. Y eso no se puede permitir. Yo les quiero apretar un poco más. No sé si más y... No, lógicamente son dentro de esas condiciones laborales que tienen que ser, pues reconocer su labor, y lógicamente pues además, si son algo tan preciado, pues lo lógico es que no se hagan ese tipo de contratos de tan corta duración. Les quería apretar un poco más porque les pregunto, ¿me están dando soluciones desde luego expuestas con mucha coherencia? Pero ¿qué pasa con el corto plazo? Mientras los MIR que hoy se han comunicado son para el periodo 2021. ¿Qué pasa hasta que en el periodo 2021 comiencen esos especialistas en medicina familiar y después hagan toda su formación? Mientras tanto, ¿cómo se aborda esa crisis? El corto plazo se tiene que llenar ya, efectivamente. Hay que recuperar todos estos personal médico y enfermero que está en Inglaterra, en Alemania. Todos, ¿quién no tiene un vecino, una sobrina, un hijo? ¿De qué manera propone Ciudadanos? Por supuesto con incentivos, eso es evidente. Porque aquí un profesional viene cuando es reconocido, cuando se le da una oportunidad y una carrera profesional. No se puede hacer contratos de 20 días ni de
de 15 días. Eso es una cuestión evidente. Y no hay voluntad política, no la ha demostrado la Junta de Castilla. Nosotros proponemos el retorno del talento. Desde luego los médicos y las enfermeras españolas están reconocidísimos fuera de España. En Inglaterra está lleno y en muchos de los países. Yo creo que eso es importante. Pero también habrá que tener en cuenta precisamente su carrera profesional, que eso lo están pidiendo ellos. Y también, sin duda alguna, los incentivos económicos por estar en un hospital comarcal. Porque, mire, le voy a poner un ejemplo. En Coca, me parece, no sé si en Coca, una ciudad de 15.000 habitantes, hablaban de 3 médicos especialistas, cuando aquí en Aranda solo hay un médico especialista. En los grandes hospitales, y le voy a poner un ejemplo como el de Burgos, hay 15 profesionales y aquí hay uno. No le voy a hablar de las especialidades, y eso no se puede permitir. Algunos hospitales grandes sobredimensionados. Y eso ayuda también los medios de comunicación. Si la Autoridad del Duero estuviera hecha, y lo dicen muchos profesionales, podrían venir desde Valladolid todos los días. Le voy a bajar el micro como vuelva a no respetar el turno. Pero es así, es un hecho evidente y es real. Máximo López, desde el Partido Popular, el lo que estamos diciendo de esas condiciones, que ya no son solo las económicas, sino pues de formación, de que se compute esos periodos trabajados, porque bueno, si el tema del hospital de Aranda pues puede ser preocupante a la hora de cubrirlo, ya no digamos los consultorios médicos rurales, que tenemos una infraestructura en Castilla y León pues totalmente desproporcionada, no es la palabra adecuada, pues porque la dispersión del territorio pues así lo exige. Pero lógicamente no es lo mismo prestar esos servicios en Castilla y León que en Madrid, por ejemplo, que la gente está concentrada, y aquí, bueno, pues la dispersión del territorio de tanto consultorio médico rural hay que incentivarlo de alguna manera y debe de estar financiado por el Estado adecuadamente para Castilla y León. Ahí en ese sentido, Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón, sus presidentes, aun siendo de signos políticos muy distintos, se han puesto de acuerdo a la hora de decir queremos una financiación adecuada para prestar estos servicios de sanidad y de educación. Sí, pero claro, si todo está muy bien, mira, Burgos no parece que está tan mal sanitariamente. Hay 592 consultorios médicos, que por cierto pagan los ayuntamientos, 37 centros de salud. Tenemos 3 hospitales, el de Aranda, Miranda y el UBU, el flamante UBU, que ha costado un dineral, y ahí está. Pero claro, si lo que falta es personal, y lo dice muchas veces la gente, y desde luego que necesitamos un hospital nuevo, Santos Reyes nuevo, en la comarca para 70.000 habitantes de la Ribera del Duero. Pero si no solucionamos el problema de personal, no hacemos nada. Y vuelvo a insistir, la EBAU tiene que ser única en todas las comunidades autónomas, porque en Castilla y León hay grandes profesionales, muchos chicos y chicas que quieren estudiar medicina y no tienen las mismas oportunidades que los demás. Se tienen que ir a otras comunidades autónomas que sabemos lo que sabemos, y al sur, etcétera, etcétera. Y no es justo. Y desde luego tiene que levantar por parte del Gobierno de la Nación, tener unas prioridades mucho más lógicas. Nosotros llevamos una medida que creo que es fundamental, eso, lo dijimos ayer también, es el Pacto de Estado por la Sanidad. Vamos a dejar, sobre todo vamos a evitar que haya esa fuga, porque eso por ley tenía que impedirse. Tenía que impedirse porque al final se transfieren en el año 2001 las competencias y al final, como hay pocos especialistas, se los llevan de un sitio para otro y estamos convirtiendo algunas zonas, les dejamos sin médicos, desafortunadamente nosotros casi siempre, y otras zonas tienen muchos médicos porque se van allí. Y además con el agravante de que les pagan más. En un hospital provincial están cobrando más que en un hospital comarcal. Entonces el cabreo ya es generalizado. Encima que vienen, hacen el esfuerzo y no se les recompensa el estar aquí, pues se acaban yendo, se enfadan, están enfadados y lo vuelvo a decir, están algunos maltratados. ¿Masi? No, ahí el tema, por ejemplo, de los médicos extracomunitarios es algo que la propia normativa de Castilla y León pues ha facilitado que se puedan incorporar. Bueno, pues no deja de ser medidas puntuales que en conjunto pues pueden ayudar a paliar el problema. Pero lo que es necesario es planificar también que esos grandes hospitales de las capitales de provincia pues que no tengan mayores médicos especialistas de lo que les corresponden, porque eso al final va en detrimento de esos de difícil cobertura, y luego que se reconozca todos esos servicios desde el punto de vista económico, de la formación, de la carrera profesional. Eso es algo básico. Vamos a avanzar y vamos a hablar del hospital para redondear también este asunto de la sanidad, porque aún nos quedarían algunos otros temas, no solo este, pero yo sí que les quiero preguntar, el hospital, la tramitación administrativa una vez en marcha es difícil que se pare, es
es decir, habrá hospital para todos los escépticos, eso sí, pero ¿qué hospital? Porque realmente no acabamos de tener todos los datos sobre el plan director, sobre lo que tendrá. ¿Qué garantías ofrecen sus partidos de que se adecuará a las necesidades reales de esta comarca? José Ignacio Delgado. Yo creo que el plan funcional ya se hizo, yo creo que más o menos se consensuó con todo el mundo, aunque es más que mejorable. Lo importante, nosotros hicimos ya 2 enmiendas precisamente a propósito, porque no nos fiamos nada del Partido Popular, para que ese proyecto fuera una realidad. Estamos donde estamos y aparte de anuncios variopintos que encima nos han dado más confusión, porque claro, han licitado lo que es el proyecto con la ejecución de obras, 62 meses, ahora vienen que no, que el proyecto solamente son 11 meses, 12 meses. Lo importante es que se avance de una vez por todas. Lo que está claro es que tenemos hospital. Lo que es mentira, pero mentira, de esta que no tiene ni nombre, es lo que dice el señor Fernández Mañueco en una tarde alegre cuando viene aquí a decir que va a inaugurar el hospital esta legislatura con la alcaldesa que no lo va a ser, lógicamente, del Partido Popular. Eso es lo que no se puede consentir. No se puede engañar a la gente, se puede engañar de muchas maneras y de hecho están acostumbrados porque lamentablemente siempre los que mienten y engañan les suelen volver a votar. Pero el tema de la salud yo creo que hay que ser un poco más previsores y más realistas. Que el hospital nosotros nuevo toda la garantía, desde luego vamos a poner todo lo posible. José Ignacio Delgado, sancionado la próxima vez. Vamos a ver, nosotros el hospital de Aranda lo llevábamos en la oposición en el plan de inversiones prioritarias y por lo tanto es algo que yo estoy convencido que vamos a cortar todos los plazos que sean necesarios. Ahora bien, desde el momento que el Partido Popular para lo que es la redacción del proyecto y para la dirección facultativa ya ha establecido 62 meses, en menos de ese plazo no se va a hacer. Que quede constancia, es decir, nos vamos. Y voy a dar según los datos que nosotros tenemos, con todos los trámites administrativos, siempre que no haya problemas, nos vamos entre 7 y 8 años. Estudiado concretamente por los técnicos, porque nosotros queríamos ver realmente, estudiar un poquito lo que era el pliego. Por lo tanto, mire usted, las casualidades en política casi nunca existen. A 20 días de las elecciones se anuncia... este anuncio maravilloso, pero lo mismo que la circunvalación este norte, lo que queda. A 20 días, ¿cómo es posible que en plena campaña se anuncie? Sabemos muchas veces lo que se ha anunciado en campaña, que al final se acaba olvidando, pero los arandinos, y termino, no nos vamos a olvidar porque es una necesidad. Primero especialistas y a continuación el nuevo hospital comarcal. Máximo López, ¿qué garantía hay? Se han ido haciendo las cosas con los plazos y en los trámites que hay que hacer. No olvidemos que aquí había que hacer unas modificaciones urbanísticas que se han hecho, un plan funcional en que todos los que tenían algo que decir desde puntos de vista muy diversos pues lo han dicho y se ha ido aportando a ese plan funcional. En base a ese plan funcional, pues ese plan de espacios, y ahora la fase que toca es la contratación para la redacción de este proyecto. Se ha hablado de una serie de meses, claro, se ha jugado también a la confusión de que como que eso era la redacción del proyecto, ni mucho menos. La labor de un arquitecto no acaba cuando dibuja el plano, para expresarlo de una manera muy gráfica. La labor de un arquitecto es cuando ha acabado la obra y constata que eso está hecho conforme al proyecto. Y por eso dentro del propio pliego se habla levantamiento topográfico, 4 meses, proyecto de ejecución, o sea, lo que es el proyecto, instalación, seguridad y salud, 7 meses, y luego el resto pues es ya la ejecución del proyecto. Lógicamente, pues durante el transcurso de las obras pues pueden suceder muchas contingencias o no pueden suceder. Pero son unas obras que se adecuarán. La pregunta era, ¿qué garantía hay de que se adecuará ese hospital a las necesidades de la Ribera? En cuanto a las necesidades, esas vienen plasmadas en el plan funcional. Lo que está claro es que tanto el Ayuntamiento de Aranda de Duero, que no nos pase como la otra vez, que tuvimos que insistir muchos en que en ese plan esas modificaciones urbanísticas se tuvieron que hacer y también costó mucho. También es verdad, y hay que decirlo, y lo denunciamos nosotros, tanto en preguntas parlamentarias como en la Corte, que la propia Junta de Castilla y León, que es a su vez la que informaba cuando el Ayuntamiento de Aranda de Duero en fin, demandaba esos informes. Ajá. Aquí todos retrasen. Las administraciones tienen que ser diligentes y en este caso todas tienen que estar en la misma dirección. Que se haga cuanto antes y por supuesto que no se retrasen más de esos plazos que ya nos parecen bastante grandes. Vamos a ver, se han tirado Ayuntamiento y Junta por eso 3 años, 4 años
La pelota uno para otro, que se hacía, que no se hacía. Al final se han pasado la legislatura sin invertir un solo euro. No han puesto ni tan siquiera la piedra. No sé si vendrá mañana Mañueco a poner la piedra, la primera piedra. Entonces, es un auténtico disparate. No nos podemos creer esos plazos y lamentablemente, porque nosotros hubiéramos querido que se avanzara. Y en ese sentido, había, yo creo, la conformidad de todos los grupos de la Cámara para que un hospital como el de Aranda hubiera podido avanzar. No podemos hablar de la falta de diligencia en los trámites, sino ha sido conscientemente un retraso por la propia Junta de Castilla y León. No sé, porque quería dar prioridad a otros sitios. Pues probablemente sí, o no tenía dinero, seguramente, pero lo podía haber dicho así de claro. No nos ha engañado una y otra vez como el tema de los especialistas. Tengo que decir, y termino, que el plan funcional no se ha tenido en cuenta las asociaciones, no se ha tenido en cuenta los profesionales, no han admitido casi ninguna de las alegaciones. Por lo tanto, donde había 2 especialistas, sigue habiendo, por ejemplo, 2 especialistas. Y el de Miranda nos va a tener por encima del de Aranda 10 especialistas, y termino. Máximo López. Había determinados aspectos que, lógicamente, ese grado de detalle no forma parte de un plan funcional. Entonces, pues ahí se ha ido incluyendo aquello que era razonable dentro de lo que era un hospital de estas características, y debemos de decir que pues han ido haciendo los pasos según como se han ido teniendo que hacer. Que a mí personalmente me gustaría que hubiese hospital nuevo ya, pues claro, y hace 25 años que no se hubiera cometido aquella reforma tan discutida hace 20 años que 30. Bueno, en el año 93 me parece que se adjudicó en ese periodo de la legislatura, la última de Felipe González, entre el año 93 y el 96 fue precisamente cuando se decidió de una manera firme que se iba a cometer pues una reforma que inauguró Beccaria, ¿te acuerdas? Sí, hombre, es que lógicamente cuando se acaba una obra el inaugurar que está, no el que estaba anteriormente. No, que podían haber dicho no lo hacemos. No se hubiera hecho la reforma del hospital, hoy no habría nada. Con las obras a medias, o igual había un hospital nuevo. No ha hecho una sola inversión, Luis, vamos a dejar acabar a Masi. Pues lo que creo es que ya es hora de que se haga un hospital nuevo y bueno, que haya el mismo hospital desde hace 4 siglos, que siga en el mismo sitio, entre la carretera, entre el río está y claro, tal. es que todos los hospitales tienen que tener los mismos recursos. Nosotros hemos denunciado que, por ejemplo, el hospital de Miranda, con menos intervenciones, etcétera, con menos servicios, con menos intervenciones en urgencias también, pues tenía mayor presupuesto y ahora se ha equilibrado. El equilibrio siempre es fundamental, pero de luego las administraciones tienen que estar para estar y no dar, por ejemplo, la polémica del SWAP, que había incluso a veces sin médicos de urgencias en la zona rural, con un letrerito que decía ahora vengo, porque no había nadie, a lo mejor alguna enfermera y poco más, y desde luego no se puede consentir esperas de 10 horas, etcétera, etcétera. Faltan especialistas, falta personal médico y personal de enfermería. Al final y lo decimos, estamos volviendo al sí, círculo, pero es que es lo que más urgente, como tú has dicho antes, hay que poner soluciones ya. Mira, los ciudadanos son muy inteligentes y tienen convocado una manifestación. Y desde luego ellos saben por qué la han convocado a través de las asociaciones. Pero el que no sea el Hospital de Aranda tiene un nombre y se llama UBU. UBU, 80 millones anuales de canon, 665 millones de sobrecoste. Con todos esos, habíamos tenido ahora mismo 7, 8 hospitales comarcales, porque el Hospital de Aranda vale unos 80 millones de euros aproximadamente. Ese es el gran problema, y ese es el problema de Aranda y de Castilla y León. Última intervención sobre este asunto. Eso que se habla de sobrecostes en el hospital al final es sobreinversión sobre lo que estaba previsto. Probablemente se hizo un plan funcional previo que no se sabía bien lo que iba a haber. Entonces, por eso es importante que el plan funcional, lo que va a haber en el contenido del hospital, pues esté claro, y precisamente por eso, pues yo creo que el del Hospital de Aranda, el nuevo Hospital de Aranda, es un plan funcional pues serio y sabiendo lo que puede tener un hospital. Le hemos comarcal. dedicado el grueso del debate a este asunto, pero hay otros, por lo menos 3 temas en los que me gustaría escucharles. Vamos a ver si podemos hacerlo de manera ágil. ¿La ronda estará en el próximo mandato? Esperemos que sí, porque sería totalmente inconcebible. Vuelvo a decir, recordamos todos los que estuvimos mucho que ver en aquel asunto, que recordar que el 10 de octubre de 2010, o por ahí, no recuerdo ahora mismo el día, el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que es el actual, dijo que inmediatamente se iban a retomar en fin, para terminar, porque una ronda sin terminar la ronda no tiene ningún sentido. No sé si alguien se ha dado cuenta del asunto. Esto es por decirlo, porque aquí hacemos cada cosa tan increíbles y somos tan nefastos muchas veces que es así. Entonces hay que terminarla, porque desde luego hay algunos que pensamos que Aranda de Duero, la comarca, tiene un gran potencial económico. Tenemos grandes empresas y grandes oportunidades. Y es que este tipo de infraestructuras son necesarias. Luis Briones. No,
Yo tengo que decir taxativamente que no. Si sigue el Partido Popular, no se hará la ronda en la legislatura que viene. Los plazos no le dan. Fíjese usted lo que ha pasado, que si una empresa que se lo iba a hacer. Estamos en el estudio informativo, en el impacto medioambiental, y lo han vuelto a sacar a 15 días de las elecciones. Es decir, no tiene ningún sentido. Han pasado 9 años. Yo no porque no estaba, pero era alcalde en aquel momento, el 13, me parece que fue el 12 de octubre, o el 13 de octubre cuando vino el presidente Herrera, por el que yo tengo un respeto, tengo que decirlo, absoluto, como burgalés y como presidente. Pero, desde luego, con Mañueco no, también tengo que decir que no me inspira ninguna confianza. Este procurador ha presentado varias PNLs aprobadas por unanimidad en las Cortes, y tengo que decir que ha habido una colaboración en ese aspecto, pero tengo que decir que no, sobre todo porque hay que enlazarla con la A11 y con la A1, y viendo cómo dan los trámites, como tengamos que atravesar el Duero, nos tiramos 8 años. Si gana, desde luego, el Partido Socialista, le puedo asegurar que vamos a ser diligentes con el presidente Luis Tudanca. Máximo López. Bueno, yo a Luis Briones le veo rejuvenecido porque está diciendo lo mismo que decía hace 10 años, que hablaba de la ronda, de la que ya existe, hablaba siempre que era una obra virtual, que no se iba a hacer, que sí, alcalde, incluso cuando se estaba haciendo negaba su realidad, porque claro, la gente en la obra en sí pasaba por la carretera, que eso es una obra virtual. Bueno, pues es que las cosas llevan sus trámites y ahora estamos en la fase del estudio medioambiental. Probablemente si esa fase no la hiciesen, pues igual denunciaban a la Junta porque no se había hecho ese trámite previo que la legislación obliga a hacer, porque medioambientalmente hay que hacerlo, y en esa fase estamos. Es una fase compleja. Niega la mayor de lo dicho por Luis Briones. Si gobierna el PP, sí habrá ronda. Si gobierna el PP, no se va a hacer. A ver, pues claro que se va a hacer. Y probablemente si no hubiera habido una crisis económica por medio, pues eso hubiera estado ya culminado. Y bueno, que me admita la broma que son los mismos argumentos que decía hace 10 años cuando hablaba de la autovía virtual. Pues ahora esta segunda fase, pues parece ser que para él también es virtual, y igual que se le desmintió hace... Os cargasteis el puente agrícola. Bueno, vamos a avanzar con otro tema. Ese también sería interesante, pero a mí hay una cuestión que me interesa mucho, es una cuestión muy puntual y siempre olvidada, y es el edificio del Orfeón Arandino. ¿Qué propuesta tienen cada uno de sus partidos para dar una solución o a la estructura de este edificio o al problema habitacional que tiene? Yo creo que desde luego la clase, digamos, de poblacional más desfavorecida hay que tener una cierta, y la tenemos todos, una gran sensibilidad social. Dicho lo cual, lo que tiene que hacer la Junta de Castilla y León es cumplir con su obligación, que es el mantenimiento de esos edificios, de estos servicios, pero desde luego tiene que haber un control y tiene que haber una responsabilidad por todos los que viven en él, y desde luego poner todos la parte que nos corresponde. En ese sentido, el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, y en fin, los servicios sociales, tienen que ser prioritario para que darle una solución. A veces no se puede, pues eso, ventanas tapiadas, cuestiones totalmente de insalubridad, problemas de vecindarios, etcétera, y yo creo que ahí todos tenemos que ponernos a trabajar, que es de lo que se trata, trabajar todos los días. Pero harán, desde Ciudadanos harán algún hincapié o volverán a pasarse Nosotros 4 años. Nos gusta solucionar los problemas y hacemos hincapié, no por hacer hincapié, sino por solucionarlo, no hablar por hablar como suele pasar. La única administración que ha hecho algo precisamente en ese edificio fue estando yo de alcalde. Firmamos un convenio de realojo con el entonces consejero Balbé. La primera persona que vino le llevé al Orfeón y le dije, mire usted cómo está esto, qué soluciones da esto, y sacamos un convenio de realojo. Sacamos 8 familias, cerramos para evitar, porque nosotros queríamos que había que desalojar poco a poco el edificio e integrarlos precisamente, bueno, pues a través de los servicios sociales y la propia Junta de Castilla y León. ¿Sabes lo que hicieron el gobierno que nos siguió en el año 2003? Se cargó el convenio de realojo, hizo 3 viviendas y dijo que no quería saber más. Por lo tanto, los problemas que hay ahora de estructura, de conservación, de deterioro peligroso, eso tiene que haber un convenio con la Junta de Castilla y León. Sobre todo por una cosa que no se nos ha olvidado seguramente a todos: el nuevo hospital se va a construir muy cerquita de allí. Y por lo tanto se debe de aprovechar, la Junta no debe ganar tanto dinero con las viviendas y permitir la integración en parte de alguna de las familias afectadas. Máximo López. Bueno, decir que algo importante también es el haber dignificado el entorno. No olvidemos que este edificio, allá por el año 86, cuando se construye, es un edificio totalmente aislado. Yo la verdad que eso yo no sé a quién se le ocurrió y el planteamiento, pero lógicamente pues hemos visto pues muchos problemas sociales. Sí que es verdad que esos pisos que están tapiados pues tienen una razón, que es ese evitar que vuelvan a ser ocupados. También ha habido
casos pues de sentencias judiciales que ha habido de ocupaciones que desnaturalizaban ese proyecto que había entre el ayuntamiento y la administración competente como la Junta de Castilla y León, pues sentencias judiciales que no han ayudado para nada a abordar el problema. Y los propios las propias familias que viven allí pues son las mayores interesadas en solucionar eso. Y de manera inmediata pues hay problemas estructurales que lógicamente pues la Junta pues ha actuado y tiene que actuar. Que es la propietaria del edificio y por lo tanto tiene que dar esa solución. Estamos en los 5 últimos minutos y sí que me gustaría que al menos tuvieran ustedes uno para que se dirigieran directamente a nuestros oyentes. Así que nos quedan 2. Quiero un sí o un no, a ser posible, a la siguiente pregunta. ¿Tiene que gobernar la lista más votada en la Junta de Castilla y León? ¿Tiene que gobernar quien tenga el grupo parlamentario mayoritario en las Cortes de Castilla y León? En la Junta de Castilla y León, como en todos los ayuntamientos, en toda la cuestión. ¿No me hace usted No, caso? sí o no, no. Tiene que gobernar el grupo de parlamentarios que tenga mayoría, no la lista más votada. Eso me parece a mí que eso le interesa al PP o al PSOE según vaya al aire. Luis Briones. Estamos en una democracia parlamentaria, claro. Por lo tanto el Parlamento es el que tiene que decidir si al final la suma da una opción o unas opciones son las que tiene que gobernar. No olvidemos que el domingo de las elecciones no vamos a elegir al presidente de la Junta de Castilla y León directamente, no es un sistema presidencialista, sino que elegimos, al igual que hace unos días se elegían a los diputados o al igual que se eligen a los concejales y no al alcalde. Esa es la legislación que hay y bueno, pues lógicamente nos tendremos que acomodar a ese marco general. Pues ahora sí, voy a permitirles a cada uno un minuto aproximadamente para que se dirijan directamente a nuestra audiencia. Pues yo sinceramente... José Ignacio Delgado, Ciudadanos. Muchas gracias. Sinceramente vamos a pedir que la gente vote con total libertad, pero con responsabilidad y con coherencia. Aquí estamos en una comarca, lamentablemente, con muchos retrasos en la autovía del Duero, en el tren directo, en el hospital, en la sanidad, en las rondas, en carreteras y en infraestructuras. Yo creo que ya está bien de votar a esto, sobre todo a grandes partidos que nunca han cumplido, y yo creo que de una vez por todas vamos a darnos una oportunidad para que haya igualdad, para que haya igualdad de oportunidades, para que demos esa regeneración política que hace falta y para que entre todos seamos capaces de cumplir nuestros sueños, que no son los sueños, son realidades que tienen que estar sí o sí para que tengamos todos futuro. Luis Briones, Partido Socialista. Finalmente vamos a ver, los socialistas somos los únicos que estamos en disposición de ofrecer a los burgaleses, a los grandinos y a los ribereños un cambio real y profundo tras los 32 años de políticas llevadas a cabo por el Partido Popular en Castilla y León que tanto han perjudicado a la provincia con recortes en sanidad, que bien lo sabemos aquí, en educación, en servicios sociales, en dependencia, en derechos y en infraestructuras prometidas una y otra vez, como las que se han vuelto a prometer y nunca terminadas en estos 32 años de gobierno. Y para muestra un botón, si en 10 meses el gobierno de Pedro Sánchez ha revertido gran parte de esos recortes, el gobierno de Luis Tudanca hará lo mismo en nuestra comunidad autónoma. Cumpliremos lo que hoy prometemos. Por eso pedimos el voto al PSOE el día 26 de mayo. Por eso es necesario un cambio y no un mero recambio como el que propone el Partido Popular. Máximo López, Partido Popular. Efectivamente, quien quiera que gobierne el PSOE tiene que votar al PSOE. Pero claro, quien quiere que no gobierne el PSOE, igual vota a Ciudadanos, vota a Vox, y eso al final, la consecuencia que tiene es que gobierne el PSOE también. Y eso lo hemos visto a nivel nacional, pues gente que podía estar cabreada, con razón, con el Partido Popular, y ha dicho, bueno, pues vamos a votar a Vox, vamos a votar a Ciudadanos, y al final, ¿qué ha tenido como consecuencia? Pues votará, que al final va a gobernar el PSOE. Ese es el gran peligro que tiene. Quien no quiera que gobierne el PSOE tiene que votar al Partido Popular para buscar ese autonomismo útil que tanto beneficio ha tenido para Castilla y León. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias, José Ignacio Delgado, Ciudadanos, Luis Briones, Partido Socialista, Máximo López, Partido Popular. Muchas gracias. Y el día 26 de mayo veremos sobre el papel cuando salga de las urnas. Veremos ilusión, seguro. El resultado de nuestros conciudadanos. Gracias de verdad. En la cadena SER, elecciones municipales, autonómicas y europeas 2019.